¿Cómo nos fue con la palabra de ayer? ¿Cuántos recibieron ayer llaves de entendimiento? Espero que en esta noche el Señor, con la palabra que tenemos, provoque también respuestas sobrenaturales en nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias por la palabra en esta noche, Señor. Sea tu presencia sobre nosotros, sea tu Espíritu ayudándonos. Oh mi Dios, guíanos, ayúdanos y enséñanos a permanecer siendo uno contigo, Señor. Que esta palabra manifieste sobre nuestras vidas, Señor, lo que tú quieres hacer, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu favor. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra de hoy tiene un título y es Principios del Ministerio Quíntuple. Cuando el Señor nos habló que teníamos que tocar el tema de los 5 ministerios o del ministerio quíntuple, había un texto que es el texto base y ha sido base durante todo este tiempo, y está en el libro de los Efesios capítulo 4. Por favor, vaya a Efesios capítulo 4. En este texto hay un momento importante en el que el Señor Jesús, y lo dice el apóstol Pablo explicando cuál es la función del cuerpo de Cristo, o cuál es la función de una vida nueva en Cristo. Le manifiesta por esa unidad del cuerpo cómo nosotros debemos ayudar a edificar al cuerpo del Señor. Déjeme le digo algo importante antes. El Evangelio de Jesucristo, que tiene 2 etapas iniciales, y la primera es la etapa de la predicación del Evangelio de salvación, en donde se le predica a una persona nueva que conozca de Jesús. ¿A cuántos les ha predicado el Evangelio de salvación? ¿A los demás no? A ver, ¿a cuántos les han predicado el Evangelio de salvación? ¿Cuántos saben que son salvos? Esa es una parte de la predicación, el Evangelio de salvación. Ahora, la otra parte de la predicación, mi amado hermano, está en el Evangelio del reino, que es el mismo Evangelio de Cristo, pero ahora Él habla sobre el reino. Y cuando Él habla sobre el reino, está hablando en el libro de los Hechos, donde Lucas le explica en la carta a la que envía a su amigo, le dice que el Señor Jesús, cuando resucitó, se presentó delante de los discípulos y durante 40 días les habló del reino de los cielos. La siguiente etapa, primer evangelio de salvación, evangelio de salvación. La segunda etapa, evangelio del reino, repito, es el mismo reino, el mismo evangelio, pero está ahondando mucho más en ello, que es hablando sobre el reino. La siguiente etapa del evangelio o de la predicación del evangelio está basado en hacer que esa semilla que muere en tierra y crece, Juan 15, dé frutos. ¿Y quién es el encargado de hacer que esa predicación del evangelio de salvación, de la semilla de salvación que llega a alguien, dé fruto? El encargado, por lo que leemos en las cartas del Nuevo Pacto, es el apóstol Pablo. Pablo toma la semilla y hace que las personas que creen en Jesús crezcan. Porque hay un montón de gente, y ojo con esto, hay un montón de personas que han aceptado a Cristo, pero que no han crecido espiritualmente. Hay un montón de personas que han decidido creer en Jesús, pero su decisión de fe se quedó solamente en eso. Y lo que la gente hace es cambiarse de una iglesia a otra, me refiero de la tradicional a la cristiana. Pero su vida, su carácter no ha cambiado. Sigue siendo el mismo mentiroso, sigue siendo el mismo tramposo, sigue siendo el mismo que comete errores y no acepta sus errores, sigue siendo el mismo de siempre. Y entonces no sirve de mucho que se haya cambiado de la iglesia apostólica, católica y romana y decidido ir a una iglesia cristiana evangélica cuando su vida sigue en la misma. El que enseña y se dedica a esa labor de hacer que la semilla que cae en tierra, ojo porque es una palabra de Cristo esa, y da fruto, que esa semilla dé fruto abundantemente, es el apóstol Pablo. Y Pablo predica de ese evangelio, del evangelio del fruto. Ahora, yo no estoy diciendo doctrinas nuevas, simplemente es una forma de explicar, como buen profesor que he sido toda la vida, maestro de colegio, para que la gente comprenda.
Porque no falta que alguien diga, ay, en esta iglesia están hablando del evangelio del fruto, eso no es bíblico. Yo no estoy diciendo que la Biblia habla del evangelio del fruto, estoy explicando de alguna manera que usted recibe la semilla de salvación y tiene que dar fruto. Amén. Ahora, en Efesios capítulo 4, dice el apóstol Pablo, lo voy a parafrasear rápidamente, que él, preso en el Señor, le ruega a los que han creído en Jesús que sigan, que caminen y que anden como es digno de la vocación con la que han sido llamados, que sean humildes, que sean mansos, que con paciencia se soporten unos a otros en el amor, que guarden la unidad del Espíritu Santo. Estoy parafraseando versículo 1, 2, 3, que todos caminen como un solo cuerpo, un solo espíritu, así como fueron llamados, en ese vínculo perfecto de la paz que proporciona el Espíritu Santo. Un cuerpo, un espíritu, como fueron llamados. Versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo. Y de ahí, de esos versículos, salió la necesidad de trabajar en esta Pascua lo que hablamos el día miércoles, recuerda, reforzando la doctrina del Dios que es trino, pero que es uno. Repito, aquí en Filadelfia creemos que nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y como Dios uno todopoderoso, ninguno puede caber en medio de Él, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Queda claro? Ok. Un Señor, una fe, un bautismo. Y lo dice Pablo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y ahí aparece el Padre y el Hijo, y hace un momento arriba en el versículo 2 aparecía el Espíritu Santo. Ahora, dice el versículo 11, y Él mismo, para poder edificar este cuerpo, constituyó, dice el versículo, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, a otros pastores. ¿Cuántos de esos hay aquí? ¿Cuántos pastores hay en este lugar? Evangelistas, apóstoles, profetas, maestros. Y usted, lo que no levantó la mano, pregúntese, Señor Espíritu Santo, ¿quién soy? ¿Cuál es mi asignación? La Pascua de este año se llamó Manifestando el Ministerio Quíntuple. Pero bueno, déjeme le digo algo, voy a recordarlo. En este año, en todos los años, a partir de que recibimos la impartición de cómo manifestar los 5 ministerios, nos hemos propuesto a activar esos 5 ministerios en las personas. Tenemos tiempos de activación de los 5 ministerios. Cuando se haga la activación, le invito para que se una a esa escuela que tendremos durante todo un fin de semana, domingo en la tarde, lunes festivo, día y medio. Y en ese tiempo estaremos activando en los que digamos que tienen dudas o de pronto no saben qué ministerio tienen. Ese ministerio es del Señor, no es suyo, no es un título, no es para que usted se sienta el superprofeta. Usted simplemente es el burrito donde el Señor se posa. Levanten la mano los burritos. Ok. Siendo así, necesitamos comprender cómo manifestar ese ministerio. Y la palabra en esta noche, versículo 12, va a ser enfocada en principios para perfeccionar, versículo 12, a los santos para la obra del ministerio, para que aprendan a edificar, dice el versículo 12, el cuerpo de Cristo. Amén. Vamos entonces ahora sí a la palabra. Después de haber hablado esto con claridad, de haber dado un preámbulo inicial, es importante que usted recuerde claramente lo que se enseñó ahora en Pascua y que aplique toda la verdad que le ha sido revelada sobre Cristo, la eternidad de Cristo, sobre los tiempos, cómo moverse en los tiempos. Espero que lo haya vivido, entendido. Por favor, busque a su líder y exprima a esa líder o ese líder que tiene, que ella o él han recibido suficiente para poder enseñarle o fortalecer las dudas que usted pueda tener y ayudarle a entender. Vamos a hablar hoy de 5 o 6 principios que serán claves para poder manifestar el ministerio quíntuple en nosotros. Primer principio se llama el principio de la comisión. Principio de la comisión. Quiero comenzar diciendo algo importante, y es que la iglesia tradicional ha reemplazado la revelación del Espíritu Santo a la hora de enseñar la palabra por la tradición.
Lo vimos cuando hablamos sobre la doctrina de la Trinidad. ¿Sí o no? Nuestro Dios es trino, amén. Pero hemos recibido una doctrina que ha fortalecido en nosotros la tradición y ha reemplazado la revelación. Hemos estado haciendo por años lo que nos enseñaron que teníamos que hacer, pero nunca preguntamos por qué se debía hacer de esa manera. Nunca entendimos por qué se estableció que se hiciera de esa manera. En Marcos capítulo 7, versículos 6, 7, 8 y 9, respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Les decía, dice la palabra, está explicando Marcos: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Solamente me tomo 2 o 3 palabras importantes para explicar lo que Jesús quiso decir ahí. Sucede que cuando el pueblo de Israel fue tomado cautivo y llevado a Babilonia, en ese momento el pueblo de Israel empezó a adoptar y a adaptar en su doctrina cosas que vio de Babilonia y de los cultos y rituales babilónicos. Lo he dicho varias veces, recuerdo y refuerzo una de ellas que es clave: Dios nunca le dio nombres de los meses a Israel. El único nombre fue el nombre del primer mes, y de ahí en adelante era el segundo mes, el tercer mes, el cuarto mes, el quinto mes. Pero Israel salió de Babilonia con nombres de los meses, para que tome usted y entienda la magnitud de la influencia o de la mezcla que recibieron en Babilonia. Y así como eso, una cantidad de rituales. Ahora, ¿quiénes estaban trabajando fuertemente en esos rituales? Los fariseos. Empezaron a colocar rituales a la gente. Si no se lavaban los brazos hasta los codos para comer, no eran puros. Si al entrar a un lugar invitados a comer no se lavaban los pies, ahora no ellos, los servidores, los esclavos, no le lavaban los pies, no era digno de entrar a ese lugar. Y no es como ahora que usted se quita el zapato y le lavan los pies. No, era gente en sandalias caminando por kilómetros, los pies sucios. Por eso cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos, es la humillación más grande que ellos dijeron que se podía hacer. ¿Cómo se le ocurre a Jesús lavarme los pies?, dice Pedro. Aún hay tiempo, aún hay personas en este tiempo que seguimos enseñando cosas como esas que creo que son importantes, pero nosotros tenemos que avanzar. Ahora, esa tradición, amado hermano, se volvió doctrina, dice Jesús. Realmente alguien que ha sido llamado como apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro, tiene que entender que esa persona ha sido comisionada. Si usted se siente profeta, si se siente maestro o pastor, lo primero que tiene que entender es que en usted tiene que haber una comisión. Romanos 10:15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. 2 palabras importantes que quiero que usted tome nota, por favor, y reciba y entienda. La primera es predicarán. La palabra predicar en el griego es keruso. Predicar en griego, keruso. Predicar es proclamar en público, hablar o proclamar una verdad, en el caso del evangelio. Pregonar, publicar, ser heraldo o divulgador. ¿Quién era el heraldo? El heraldo era una persona que iba encomendado de parte del rey a una provincia. Tenía un vestido especial y llevaba una bandera y un rollo con un decreto. El heraldo se paraba con una trompeta en la plaza pública y la hacía sonar. Una trompeta muy regular. Medio regular la trompeta, pero una trompeta. Y sonaba la trompeta y todo el pueblo se reunía en la plaza. Y el heraldo decía, abriendo el rollo: proclamación del rey fulano de tal.
decreto del rey, a partir de este momento, el impuesto a las vacas va a subir. Y todo el mundo miraba rayado al heraldo. A partir de hoy, todas las jóvenes vírgenes de esta ciudad o de este predio serán parte de los feudales. Y los papás bravísimos por una cosa tan loca como esa. Ahora, ¿quién podía tocar al heraldo? Nadie, porque el heraldo iba en nombre del rey. Y si tocaban al heraldo, tocaban al rey. El heraldo no iba porque quería. El heraldo iba porque le tocaba, porque ese era su trabajo. Él era la voz del rey en esa provincia. Y se movían muchos heraldos en las provincias de ese reino. La palabra predicar es queruso. Y esa es la función del que va y lleva un mensaje. No lleva su mensaje, lleva el mensaje del rey. Entonces, cuando usted predica, siendo apóstol, pastor, profeta, evangelista o maestro, por favor no hable de usted, hable del mensaje del Señor. A veces cometemos el error de hablar de nosotros. La centralidad del mensaje del heraldo o del queruso es el rey, no es el queruso. Aquí lo importante no es el queruso, sino el mensaje. Pero obviamente tiene que ser enviado. Si usted siente que su llamado es pastoral, lo mínimo que usted debe saber es que fue enviado o que va a ser enviado. Si no, no. La otra palabra importante ahí es enviado, y ese enviado es apostelo. Uno es el heraldo del mensaje y otro es el apostelo. El apostelo es ahí enviar propiamente en una misión. Dos cosas importantes: el queruso y el apostelo. Ahora, ¿por qué hablo de eso, mi amado hermano? Porque es importante que entendamos que alguien que predica, que es el queruso, y alguien que es enviado, que es el apostelo, son fundamentales para saber si usted en su llamado tiene esas dos cosas importantes: el mensaje que envía y si fue enviado. Es que yo siento que soy apóstol, que soy profeta, porque yo tengo visiones. ¿Quién es importante, usted como profeta o el mensaje que está enviando? Es sencillo lo que le quiero decir. Para hacer algo para el Señor, usted tiene que ser enviado. Nadie que quiera hacer algo para Dios lo va a hacer si no es primeramente enviado. Es más que querer o más que anhelar querer servir a Dios. Es saber que Dios me envió. Usted necesita entender que el que siente que tiene un llamado de parte de Dios, esa persona necesita entender que antes de querer ir él por su propia cuenta o porque siente que Dios lo está llamando, debe tener claro que quien lo está llamando de verdad lo está llamando, y él o ella no se hace el llamado. Claro. Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Otra forma de decirle, ¿cómo se atreven a predicar si no son enviados? Hay un montón de gente que se atreve a hablar de Dios, pero Dios nunca los envió. Y cuando van y predican de Dios sin haber sido enviados por Dios, como no tienen el respaldo de Dios, terminan metiendo la pata. ¿Conoce usted gente en esta ciudad que ha hablado de parte de Dios y ha metido las patas? ¿Sabe por qué? Porque no fueron enviados. Se hicieron los enviados. Tenían dones, carismas, es lo mismo, habilidades, capacidades. Y entonces el que lo vio dijo: este tiene madera para ser pastor, y lo llamó. Pero nunca entendió el que lo llamó que quien lo llamaba no era Dios, sino el hombre. La verdad, en esta noche voy a tocar levemente mantos, pero mantos de hombres, no cosas del Señor. Quiero que entendamos algo importante, y es que una cosa es la presunción y otra cosa es la fe. Cuando yo le hablo de presunción, amado hermano,
es que a veces nosotros confundimos presunción con fe. Yo presumo o yo asumo o creo que Dios me está llamando. La gente presume que Dios les dijo que eran profetas. La gente presume que Dios les dijo que eran maestros. La gente presume que Dios les dijo que eran pastores. No confundamos presunción con fe. Porque aquel que es llamado a ser apóstol, aquel que es llamado a ser profeta, tiene obligatoriamente, debe tener un sello, y es el sello del llamado. La clave, mi amado hermano, es que lo importante aquí, repito, no es el enviado, sino el mensaje. La clave aquí no es que usted sea importante, sino que lo importante es el mensaje que usted lleva. Y por eso hay que darle centralidad al mensaje, mas no al mensajero. Cuando un profeta es enviado, cuando ese profeta sabe que lo que está diciendo está por encima aún de su propia seguridad. Cuando un maestro o cuando un pastor es enviado y tiene su llamado de pastor, cuando ese es capaz de hacer por encima de su propia comodidad. Si alguien llega a tocar al enviado, están tocando a aquel que lo envió. Por eso el que es enviado, escúcheme, el que es enviado debe tener claro que quien lo envió es el Señor. Miren, hay ministerios complejos. Creo que uno de los más complejos es el profético y el apostólico. Son de los más complicados. Son complicados ¿por qué? Porque en el caso de los profetas, dentro de ellos hay una manifestación muy fuerte de sus emociones. Los profetas son muy emocionales. Bueno, no todos, pero la gran mayoría sí. Los profetas, amado hermano, como ven tantas cosas espirituales, aquí mis amados, acá. Los profetas como son tan emocionales y ven tantas cosas, siempre son juzgados. Le voy a ser muy sincero, cuando alguien es llamado al ministerio profético, si supiera lo que es llamado no aceptaría, porque es tan complejo. Ese empieza a ver un montón de cosas y nadie ve lo que ese ve. Hasta de loco lo pueden tildar. Es tan complejo cuando se recibe un llamado como ese. Entiéndame, para que usted comprenda si es llamado al ministerio que tiene o al ministerio que el Señor le ha entregado. Los que son enviados necesitan saber por qué son llamados para ser enviados. Usted sabe el ministerio que tiene, me dijo, amén. El que no, pues ok, eso lo entiendo. Pero si usted tiene claro el ministerio que tiene, usted necesita tener claro cuál va a ser la misión de su llamado. Es que el Señor me llamó a ser apóstol. ¿Y apóstol de qué? Pues no sé, eso me dijo. No. Si el Señor lo llamó a ser profeta, Él tiene que decirle a dónde lo va a enviar y con qué misión lo va a enviar. Dios nunca le dice a un profeta: hey, oye, tú vas a ser profeta. ¿Qué, Señor? Vas a ser profeta, chao. ¿Ah? No. Dios le dice todo al que llama como profeta. Ahora, el que es enviado, escúcheme esto, el que es enviado no va porque por su voluntad quiera ir siendo enviado. Porque si el profeta supiera lo que viene de ahí en adelante después de su llamado, hermano, no iría. Yo le hablo a los profetas que ofician como profetas en esta casa y ellos saben lo complejo que es ser profeta, o ellas saben lo complicado que es ser profeta. Un profeta va porque es enviado. El profeta va y hace lo que el Señor lo envió a hacer.
Hay un texto en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, donde el Señor envía a un profeta a hacer algo. Dice la palabra que el profeta fue y le dijo: el Señor dijo esto, y salió corriendo. Donde se quede lo matan. No podía evitar tener que hacer lo que el Señor le había dicho que hiciera. Entiéndame una cosa: cuando Dios llama a alguien para enviarlo, es Dios el que lo busca. Usted no anda ahí, usted no llega a la iglesia y usted no está como que con la bolita, a ver qué me tocó, qué me tocó. No. Es Dios el que va a poner en cada una de las personas que están en este lugar, yo lo creo, esa asignación o ese llamado. Y entonces cuando pone su asignación, lo envía. A algunos, porque he estado trabajando en procesos de formación con algunos de los hermanos de aquí de la casa, el Señor está empezando a inquietarles a soltar aún hasta sus trabajos. Y usted dirá: qué locura, pastor, ¿cómo así? Y yo le digo: sí, mi hermano, es la verdad. Estamos a punto de cumplir 20 años de ministerio con mi esposa, pero yo no nací pastor, me formé para ser profesor. Y en medio de esa la función de docente, el Señor me dijo: te envío como pastor de ovejas. Y tuvimos que soltar todo. Y no porque nosotros quisiéramos, porque Él nos enviaba. Entienda, si usted siente que tiene un llamado, comprenda que Él lo va a empujar a hacer cosas que usted no quiere. ¿Qué hace un maestro ganando sueldo de maestro con dos chinos, uno de 3 y uno de 3 años, uno de 3 meses? A vivir ¿de qué? De la fe. Es claro que cuando Dios llama a alguien, no se trata de hacer un pacto entre Dios y esa persona. O sea, a ver, me explico. Dios no está diciendo: bueno, ok, ven, pongámonos de acuerdo tú y yo. Yo te voy a llamar a ti como maestro, te voy a llamar a ti como pastor. ¿Sabes? Yo, a partir de hoy tú vas a ser mi apóstol. Entonces el muchacho o la muchacha o el joven y la joven dice: ok, Señor, listo. Entonces hagamos un pacto tú y yo. Tú pones una parte y yo pongo la otra. Tú pones tu vida y yo pongo los dones y el espíritu. No, así no funciona. Pastor, yo pensé que sí. No, así no funciona. Cuando Dios nos envía, cuando Dios nos llama, primero que todo, y después nos envía, Él no quiere pactos con nadie. A ver, déjeme le explico. En un pacto yo pongo una parte y Dios pone otra. Pero cuando Dios nos llama, el que comisiona pone todo. ¿Cuál ha sido el problema de la mentalidad que tenemos a la hora de ser llamados y enviados? Es que creemos que yo pongo mis talentos o mis dones al servicio del Señor. Pastor, ¿no es así? No, no es así. Porque yo he visto gente que ni siquiera sabe leer sirviéndole al Señor. Porque no sirve de mucho que usted sea capaz, hábil, docto, si usted no deja que quien obre sea Él. Recuerde, no se trata de usted, se trata del mensaje que usted lleva. Por eso muchas iglesias se han formado cuando un líder, un hombre, una mujer o una pareja tienen muchísimas capacidades y confunden las capacidades o los talentos con el llamado. Claro, obvio, es necesario formarse, sí lo es. Es necesario prepararse, claro, hermano, lo es. Pero no es la regla de siempre, o sea, no es la constante. Cuando Dios quiere enviar al comisionado, al que llama, Dios toma la decisión de acompañarlo y tomarlo de la mano a aquel que llama para caminar con él. Quiero que por favor tome en cuenta lo que le estoy diciendo. Cuando Dios quiere enviar al comisionado o al enviado, al que llama para enviar, Dios mismo es el que decide acompañarlo en esa comisión a donde va a ir. ¿De dónde sacó eso? Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id. Y ahí no le está pidiendo permiso, simplemente le dice: quiero que vayas.
Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué subrayo del versículo de Mateo 28, versículo 19? Por tanto, id. Y del versículo 20, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Si nota usted que en estos versículos lo llama, lo envía, le dice qué tiene que hacer y dice, voy contigo. Otra vez, en esos dos versículos lo llama, versículo 18, ve, quiero que hagas esto y esto y esto. Y después le dice, yo voy contigo. Entonces no puede ser posible que el que es llamado se sienta desamparado. Si el que es llamado se siente desamparado, ese no es llamado, porque se fue solo, sin que Dios lo enviara. Entienda algo, mi amado, que es muy importante. Yo estoy hablando en esta noche de principios del ministerio quíntuple. Y le estoy hablando a gente que en este tiempo siente el llamado de servir al Señor. Aquí dentro de los que están en este lugar hay personas que hacen parte de un equipo que estamos formando de intercesores. Gente que por muchísimos años ha servido al Señor de una manera. Llegó a esta casa y les planteamos una opción más, de reino distinta. Y empezaron a unirse con nosotros en ese proceso. Escúcheme lo que le voy a decir. Es muy importante que entienda. Dios no le pregunta al que llama si quiere ir o no. Dios no le dice, oye, ¿quieres ir conmigo? Te quiero llamar para que me sirvas. Dios no le anda diciendo, oye, ¿te gustaría acompañarme? Ven, sígueme. Dios simplemente decide que esa persona será escogida, será llamada y será enviada. Le voy a poner un texto, Marcos capítulo 9, versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre de nombre Mateo. Dice ahí que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, Mateo, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Ya. En eso Dios es muy elemental. Y yo voy a decirle algo para aquellos que caminan con nosotros ya hace un buen tiempo. Eso está muy relacionado con la preexistencia. Porque desde antes de la fundación del mundo fuimos escogidos. Eso tiene que ver con preexistencia. Y como fuimos escogidos, hay algunos que fuimos escogidos que tenemos llamados específicos. Y entonces el maestro pasa por el lugar de trabajo de Mateo y le dice, Mateo, sígueme. Y algo por dentro de Mateo que está puesto desde la preexistencia, o sea, desde que antes de que naciera Mateo, cuando se encuentra con Jesús, se activa en Mateo y dice, sí, yo voy. Y Mateo deja tirado trabajo, deja tirado comodidades, Mateo deja tirado dinero, Mateo deja tirado todo por hacer algo que el maestro lo llama personalmente y le dice, sígueme. Y vuelvo a repetirle, aquellos que son llamados porque el que los llamó decidió, no porque yo decidí que él me llamara. Cuando Dios llama a alguien, le aseguro que va a llamar gente que esté ocupada. ¿Qué estás haciendo? No, yo aquí escuchando. Bueno, ven, no estás haciendo nada. Sígueme. No. Y estaba recién casado. Y trabajaba en la mañana como docente y en la tarde trabajaba en un colegio. Y los fines de semana en una emisora y canal regional de televisión. Y cuando me plantearon
el trabajo de rector de un colegio privado y las mejores opciones de 3 trabajos, todos de medio tiempo. En ese momento me llaman y me dicen: el Señor te dice, llegó el tiempo de servir, te vas. Yo miré a mi esposa, tenía a mi hijo de 3 años, tenía a mi hija de 3 meses, y miré a mi esposa, le dije: llegó la hora. Ella me dijo: sí, dale. Y soltamos todo. Le estoy hablando de eso de hace muchos años. A ver, hermano, el Señor no le preguntará a aquellos que llama para enviar si quieren ir. Simplemente los llama y los envía. ¿Qué demuestra que una persona está calificada para seguir a Jesús? ¿Qué me demuestra a mí que yo estoy calificado para que cuando Él me llame yo lo siga? Entonces una respuesta podría ser: bueno, puede ser que cuando Él me llame yo tengo claro, porque según mi llamado así están mis capacidades. Y la respuesta es no. No. No, porque no se trata de ser hábil para expresarse en público, por ejemplo. Hace unos días cumplí años y me reuní con un grupo muy cercano de aquí de la iglesia, el equipo de líderes, sus familias. Ellos, bueno, me reuní, no, ellos se reunieron entre ellos para hacer una fiesta sorpresa. Mis primeros 50 añitos. Y yo llegué, y usted me ve aquí muy puesto, don predicador, hablando en público, y he predicado en lugares con muchísima gente. Amo esta casa, amo predicar acá. Pero cuando me bajo del altar y ya no estoy predicando y estoy ahí en lo común, en lo normal, entre personas, la verdad a mí porque no soy muy bueno para hablar frente a mucha gente. Yo hablo con mi familia. Entienda, no se trata de sus capacidades, se trata del que lo llamó. Entonces usted podrá decir: claro, pastor, es que obvio, usted es muy bueno para expresarse. No, mi amado hermano, la capacidad de poder expresar el mensaje la da quien me llama. ¿Cómo sé yo que estoy calificado? Aún no he respondido. Calificado para seguir a Jesús. La respuesta correcta es esta: obediencia. Obediencia. Es todo, no es más. Lo único que usted tiene que hacer es obedecer. Nada más. Es que hay problemas con esta palabrita. Mire, cuando uno es hijo y el papá dice: nos vamos para la iglesia, al hijo no le queda opción sino decir: sí, señor. Si al hijo le preguntaran: ¿usted está aquí porque quiere? ¿Qué diría el hijo? A mí mi mamá me obligó. Papá, le voy a dar este consejo: todas las veces que se vaya para la iglesia, llévese a ese muchacho, siéntelo en una silla, que un día de estos ese muchacho va a escuchar la voz del Señor, el Señor le va a hablar y lo va a llamar. Yo se lo aseguro en el nombre de Jesús. Dirá el muchacho: uy, no, pastor, qué consejo tan maluco. Empiezan los muchachos: ¿dónde están los demás amigos míos que... Hay un problema cuando nosotros nos hacemos los llamados. Estoy hablando únicamente por ahora de la comisión, de los comisionados. Y es que tratamos de ayudar al Espíritu Santo. Mire, creemos que algunas cosas que nos hacen buenos cristianos nos califican como buen prospecto para ser enviados y que son suficientes. Una de esas cosas son los frutos. ¿Son los qué?
hay gente que cree que porque el cristiano está dando frutos, entonces eso es suficiente para llamarlo. Ojo, no hay nada más peligroso que un cristiano a la hora de ser llamado, ojo, y enviado, que solamente se mida por sus frutos. Confundimos motivaciones personales con el llamado de Dios. Es muy importante, amado hermano, que usted entienda que aquel que es llamado por Dios es alguien sensible a la voz de Dios. Es alguien que sensible a la voz de Dios. Si esa persona logra escuchar lo que el Espíritu Santo le está diciendo porque lo está llamando, entonces esa persona, al escuchar que lo están comisionando, va a dar pasos en función de ese llamado que tiene. No sé si mi esposa está por acá, pero hay una de las cosas que yo siempre allá está mi amada, de los errores que siempre he cometido por tantos años, es que veo gente con tantos talentos y dones y yo digo, uy, este tiene capacidades. Y se me olvida, escúcheme, yo estoy predicándole esto porque me he estrellado 800,000 veces con el mismo error. Se me olvida que el que llama es el Señor, no el pastor. ¿Qué he aprendido en estos últimos años? Que cuando el Señor llama a alguien, yo tengo que esperar a que el Señor mueva a ese alguien. Si ese alguien siente el llamado para algo y yo sé que Dios lo está llamando para algo, yo tengo que esperar a que ese alguien dé ese paso y me diga, ¿y qué más, pastor? Bien, hermano. Y las sillas las limpian, pastor. Y yo me acerco, sí, hermano. Y hay alguien que pinte las paredes, pastor. Y yo le digo, sí, hermano. Yo sé pintar paredes, pastor. Ah, bueno, hermano. Lo espero esta semana y me ayuda y pintamos las paredes los dos. ¿Por qué? Porque entonces yo entiendo y él entiende que Dios lo está llamando, no a pintar paredes, ¿no? O sea, ¿me entiende? Ay, tan linda la alabanza. Yo sé tocar instrumentos. ¿Me hago entender? Es muy importante, hermano, que usted entienda que la persona que es llamada debe ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Porque si esa persona logra escuchar lo que quien lo está comisionando le está diciendo, esa persona va a dar pasos para moverse en esa dirección. Y aunque parezca, escúcheme, y aunque parezca que esa persona no tenga ni los recursos, ni la capacidad, ni las herramientas, ni siquiera las fuerzas, pero sabe que Dios lo está llamando porque lo está llamando, entonces él da pasos de fe. ¿Sabe cómo se llama eso? Obediencia. Hay gente que por obedecer al Señor se ha cambiado de ciudad para llegar a esta ciudad y a esta iglesia, porque escuchó el llamado del Señor. Tengo gente en esta iglesia que no solo se cambió de ciudad, se cambió de departamento para llegar a esta ciudad, a esta iglesia, porque Dios lo estaba llamando. En esta iglesia tengo gente que no solamente se cambió de ciudad o de departamento, se cambió de país para poder estar en esta iglesia, porque Dios lo estaba llamando. Escúcheme, aquel que es llamado tiene que obedecer y necesita hacer cambios en su vida. Si esa persona no da pasos, definitivamente es porque aún todavía no está listo para ser comisionado, para ser enviado. Esa persona tendrá que esperar un tiempo más. Mire, si a usted lo llamaron y usted se dijo, sí, déme un tiempo y lo pienso, tenga mucho cuidado porque lo pueden poner un mes, un año, 10 años a esperar el llamado que un día le hicieron y no lo aceptó. Hechos capítulo 9, versículo 4.
y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad, que se te dirá qué debes hacer. ¿Qué hubiera pasado si Saulo no hubiera obedecido el llamado? ¿Sabe por qué Saulo obedeció inmediatamente el llamado? La respuesta es muy sencilla: porque Jesús lo confrontó tan fuerte que lo tumba del caballo y lo deja sin un solo argumento en el cual él pudiera apoyarse para manifestar sus capacidades. Saulo se queda tirado en el piso, ciego, sin poderse mover, temeroso. Estaba persiguiendo a gente que, según él, tenía una doctrina falsa, sirviendo al Dios Todopoderoso. Escúcheme, porque tal cual le pasó a Saulo. Saulo estaba sirviendo al Dios Todopoderoso, enviado por las sinagogas. Y cuando el Dios Todopoderoso le habla y le dice: Saulo, Saulo, él responde: ¿quién eres, Señor? Ni siquiera conocía a aquel que lo estaba enviando. Todos los que son llamados necesitan un queruso y un apostelo, un mensaje y ser enviados. Si usted no tiene esas dos cosas, usted no va a poder cumplir el llamado. Segundo principio, Jeremías capítulo 1 versículo 8: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Alguien diga amén. Mire, entienda una cosa: cuando nosotros comenzamos nuestra vida aquí en esta tierra, lo primero que debemos comprender es que nosotros estamos caminando sin el gobierno de Dios. Todos los seres humanos que no caminan con el Señor caminan bajo el gobierno de la serpiente. Escúcheme, todos los hombres en la tierra tienen una autoridad. O somos luz o somos tinieblas. O estamos en luz o estamos en tinieblas. Y los que no caminan con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los que no caminan con Cristo, tienen un gobierno, y ese es la serpiente. No le dé vueltas. Pastor, tan radical, demórese el tiempo que se quiere demorar en entenderlo. Pero simplemente es así, mi amado hermano. Por lo menos así lo plantea la palabra. Ahora, yo sé que para hacer las cosas que hacemos para Dios, hay cierto nivel de oposición que nosotros tendremos que enfrentar cuando servimos al Señor. Escuche, si usted quiere servir a Dios, hay oposición. Y habrá cierto nivel de oposición para los que quieran servir al Señor. ¿Cuántos quieren servir al Señor? En este segundo principio, que es el de la autoridad, usted tiene que entender que sobre usted está la autoridad suficientemente fuerte para romper toda oposición. Si usted quiere servir al Señor, amado hermano, comprenda: sobre usted hay una autoridad delegada de parte del Señor, y esa autoridad rompe todo tipo de oposición de las tinieblas. Juan capítulo 1 versículo 12: mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. La palabra potestad es exousia, potestad para ser hechos hijos de Dios. Si tenemos la potestad, o sea la exousia, o sea la capacidad, el poder y la autoridad, es porque somos hijos de Dios. Solo los que tienen exousia, o sea potestad, autoridad y poder, son los que son hijos de Dios. ¿Qué pasa cuando alguien cree que es hijo de Dios pero no lo es? Pasan años y nunca se manifiesta con la autoridad de un hijo de Dios. ¿Cuál es la razón del por qué alguien que cree que es hijo no manifiesta autoridad de hijo? Está en el mismo versículo: mas a todos los que lo recibieron. Simplemente ese nunca lo recibió. En este segundo principio, usted tiene que asegurarse algo fundamental: que usted haya recibido al Señor. Es clave, mi amado hermano, porque los que lo recibieron creen en su nombre. Y es fundamental que usted lo entienda. Escúcheme, es fundamental que usted entienda quién es Cristo desde la eternidad. Es fundamental entenderlo.
A ver, comprenda, Jesús no apareció en la etapa de María. Cristo está desde antes de la fundación del mundo. Yo no sé si a usted se le abrió un panorama con la palabra del miércoles y del jueves, pero al haber recibido esta palabra de miércoles y jueves, puedo leer la Biblia y comprender cosas que antes no veía. Esa revelación, amado hermano, que aparece de aquel que entiende a quién ha recibido, hace que se mueva en esa identidad y en la profundidad de ese llamado, porque eterno es aquel que llamó a aquel que es llamado. Escúcheme, el que lo llama a usted es eterno y lo está llamando para funciones eternas. Lo que está viviendo aquí en la tierra solamente es una preparación de lo que va a suceder en los cielos. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio exousia, o sea, autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Nadie que sea comisionado de parte de Dios o enviado de parte de Dios sin tener autoridad tendrá respaldo para lo que haga. ¿Me entiende? Una persona llamada y enviada debe manifestar autoridad. Por eso, mi amado hermano, si usted es intercesor o intercesora, pero está en su casa y su casa tiene 4 habitaciones y usted apaga la luz de la última habitación, ¡pum!, y se pone oscuro, y apaga la luz de la siguiente y se pone más oscuro, y usted siente que viene como una sombra que hace así, y usted apaga la última y sale corriendo para la sala, lo más probable es que ese espíritu de temor no le haga entender que usted es hijo o no es hijo. Yo me imagino. Tercer principio de revelación. Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que tú eres el Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, algunos dicen que tú eres uno de esos profetas. Y entonces Jesús les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Esa pregunta que Jesús está haciendo es una pregunta que usted tiene que hacerse si usted siente que Dios lo está llamando a ser profeta, apóstol, pastor o maestro o evangelista. Si le preguntaran esta noche, por temas de tiempo no lo puedo hacer, pero si le preguntaran esta noche a usted: ¿quién es para usted Jesús? Alguno me dirá: Jesús es amor. Ay, hermanito, venga. Jesús es amor. Jesús es el Todopoderoso. Jesús es mi Dios. Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Padre. Jesús es mi amigo fiel. Jesús es. La pregunta es: ¿qué se tenía que responder? La respuesta de Pedro es la respuesta clave: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. La palabra Cristo es ungido. ¿Qué es Cristo? Un día Jesús entra en una sinagoga y toma un rollo, abre el rollo y lee Isaías 61. Eso aparece en Lucas 4, del 16 al 20. Y dice Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido el Señor. Cuando Jesús dice eso, amado hermano, está expresando algo importante de lo que hoy estamos hablando. 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado. Quiero que entienda algo importante. Jesús hizo algo que usted tiene que hacer y que tiene que manifestar. Jesús le estaba dando prioridad e importancia al Espíritu Santo en todo lo que hacía. El tema es que Jesús primero fue ungido y después fue enviado. Otra vez, Jesús fue ungido y después enviado. ¿Sabe cómo se llama la palabra de mañana a las 8 de la mañana? La unción. ¿Ya sabe para dónde vamos? Espéralo muy pronto. Por favor, no se pierda este tiempo.
Pascua es un tiempo que abre oportunidades, llaves nuevas a la vida del creyente. Primero fue ungido y después fue enviado. Amén. Mire, según Isaías 61, el Espíritu Santo le explicaría a Cristo lo que debía hacer. Léalo, ahí está. Me ha ungido Jehová y me ha enviado. ¿A qué? A predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿A qué más? A vendar a los quebrantados de corazón. ¿A qué más? A libertar a los cautivos. ¿A qué más? A dar apertura de cárcel. Si nota que ahí está claro. Si a usted Dios lo llamó para ser profeta, escúcheme, usted tiene que primero ser ungido y después ser enviado. Y siendo enviado, a usted le dan la misión que tiene que hacer. Yo soy profeta. ¿Profeta de qué? No sé, pero soy profeta. Aún no lo entiendo. A mí me fluye la palabra profética. Remángame la manga, estírame la camisa. Pero yo no sé, sé que soy profeta, pero no sé, hermano, usted no es profeta de nada. Usted necesita primero ser ungido y después ser enviado. Porque aquel que es ungido y es enviado le dan la comisión a qué ir y hacer. Dígame amén. Entonces Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién soy yo? Escúchenme, ellos habían visto a Jesús hacer milagros. Ellos habían visto a Jesús resucitar muertos. Ellos habían visto a Jesús hacer cosas poderosas. Pero Pedro respondió y le dijo, tú eres el ungido, tú eres el Cristo. Entonces, cuando Jesús vio que Pedro había tenido esa revelación, entendió que el Espíritu Santo le estaba hablando a Pedro. Y cuando le da esa revelación a Pedro, lo primero que sucede, amado hermano, es que Jesús recibe el direccionamiento para cambiarle el nombre de Simón a Pedro. Tercer principio, ¿cómo se llama? Revelación. ¿Cómo se llama? A usted le tiene que ser revelado que usted es pastor. A usted le tiene que ser revelado que usted es maestro o que es evangelista. Entonces Pedro, con nombre cambiado, entendió por revelación la asignación que tenía. Hermano, cuando usted tiene una revelación de quién es el Hijo de Dios, usted inmediatamente recibe la revelación de quién es usted. Otra vez, cuando usted recibe la revelación de quién es el Hijo de Dios, usted también recibe la revelación de quién es usted mismo. Usted no puede saber quién es usted sin primero saber quién es Él. Por eso hay gente que no sabe quién es Dios. Y si no sabe quién es Dios, mucho menos va a saber quién es Él. Es que cuando nosotros vemos al Cristo, mi amado hermano, nosotros tenemos que entender y comprender quiénes somos nosotros. Entonces, si nosotros enviamos a alguien para hacer algo de reino y ese alguien no sabe quién es el Cristo que lo está enviando, lo que va a hacer, amado hermano, lo hará sin entendimiento, lo hará con temor, lo hará con duda, lo hará sin autoridad, lo hará sin revelación. Y hay un montón de gente que tiene el don profético, pero no ha sido enviado para ser profeta. Y entonces ve a alguien y siente una voz que le dice, el Señor dice así, hermano, venga, es que el Señor me dio una palabra para usted. Y hay gente tan incauta que dice, ay sí, cuénteme. No, ore para que el Señor se la revele. Pero me acaba de decir que hay una palabra. No, sí, pero usted tiene que estar preparado para recibirla. Mire, el apóstol Pablo dice en su carta a los Corintios, capítulo 14, primera carta, que él quisiera, lo dice Pablo, quisiera yo que todos profetizaran. ¿Por qué? Porque todos tenemos la capacidad de profetizar, dígame amén. Pero una cosa es tener la capacidad, otra cosa es saber hacerlo en el momento correcto, con la revelación correcta. Amén. Si alguien siente llamado en cualquiera de los ministerios que hay, apóstol, pastor, profeta, evangelista, maestro, usted necesita entender, amado hermano, que debe primero haber en usted una profunda revelación de quién es el Cristo. Dígame amén.
Mire, ese cuentico de que yo soy profeta, pero yo no me sujeto, ese no es profeta. Un profeta tiene que dar cuentas. Amén. Otra vez. Un profeta se tiene que sujetar y dar cuentas. Ay, pastor, esta no es mi iglesia. No, esta no es su iglesia. Porque si usted quiere ser profeta del Señor, usted tiene que sujetarse a una autoridad. Aún hasta los profetas que tienen tanta revelación tienen que ser pastoreados. El pecado del hombre, amado hermano, no le permite reconocer a Dios, ni deja que el hombre se sujete. Mateo 17:1. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y a su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y resplandeciendo su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí se les apareció Moisés y Elías y hablaban con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿usted se imagina? Jesús, Moisés y Elías. Llega Pedro: Señor, bueno sería para nosotros, los que estamos aquí, que hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Yo al leer esto a mí me parece, ay, Pedrito, nadie lo está llamando. Escúcheme, están los máximos profetas del antiguo pacto. Faltaría Abraham, pero es que Abraham está en otra función en ese momento. Y están ahí reunidos Elías y Moisés al lado de Jesús. Llega Pedro: perdón, Señor, ¿qué posibilidad hay, Señor, que hagamos 3 enramadas? Una para ti, una para Elías, otra para Moisés. A ver, note usted esto, amado hermano, y quiero que entienda una cosa, porque cuando yo tengo la revelación de quién es el Cristo, ojo con esto, cuando usted sabe la revelación de quién es el Cristo, usted se prepara y está listo para edificar. Pedro era pescador, no constructor. ¿Y qué fue lo primero que se le ocurrió a Pedro? Edificar 3 enramadas. Señor, a que nos hacemos 3 enramadas, no una para los 3, una para cada uno. No voy a ahondar si quería quedarse un buen rato ahí junto al lado de ellos. Pedro ve al Cristo glorificado, transfigurado, y él lo que quiere es edificar. A ver, entienda esto. La revelación, primer principio, comisión. Segundo principio, autoridad. Tercer principio, la revelación nos da una unción para edificar. Es terrible que a alguien se le ponga la asignación de edificar el edificio de Dios, Efesios 4, sin que tenga la revelación de quién es el Cristo. Nos ponemos a crear cosas incorrectas y cometemos errores en los creyentes que formamos. Porque ¿para qué son los 5 ministerios? Efesios 4, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y entonces yo recibí palabra profética. Yo de profeta no podría tener nada. Yo puedo ser evangelista o pastor. Pero ese día me fluyó la unción profética y empiezo a volar. Y empiezo a buscar a quién soltarle palabra profética. Y alguien dice: ay, a mí. Entonces voy yo: oh, así dice el Señor, hermano. Le pasa algo al hermano que ve a una hermana y le dice: hermanita, el Señor me dice que usted va a ser mi esposa. Le dice ella: ¿y no le dijo que soy casada? Y nos ponemos a profetizar cuanta cosa se nos ocurre, sin entender, escúcheme, y esto es muy serio, sin entender que estamos creando monstruosidades en el corazón de los creyentes. Ay, usted que es profeta, venga, me explica este sueño. Yo sé que no hay cosa más terrible para un profeta que lo busquen para que le explique sueños. Ay, profeta, venga, cuénteme usted qué piensa de tal cosa. Pregúntele al Señor, hermano.
¿Qué provoca la unción de revelación? Unción para edificar. Amén. A ver, entienda lo que le estoy diciendo para que comprenda esta parte que es muy importante, que es súper fundamental. David entendió quién era Dios y le quiso construir una casa. Noé entendió quién era Dios y ¿qué construyó? Un arca. Moisés entendió quién era Dios y ¿qué construyó? Un tabernáculo. Todo lo hicieron después que aprendieron la revelación. Es importante que usted, y le habla, aleluya, le habla a los líderes, palabra de poder. Le habla a los líderes, ay líderes, agárrese en duro. Le habla a los líderes, Señor, gloria a Dios. No hay cosa más terrible que usted quiera empezar a soltar palabra profética sin que Dios lo llame a hacerlo. Gloria a Dios, hermana. No hay cosa más compleja que usted se ponga a soltar palabra profética sin que Dios le haya dicho que lo haga. Ay, pero es que Dios me habló. ¿Seguro? Versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz que decía en la nube, que decía: este es mi hijo, amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y lo tocó y les dijo: levantaos, no temáis. Alzaron sus ojos y a nadie más vieron sino solo a Jesús. Escúcheme, cuando conocemos a Jesús, los cielos se alinean con nosotros. Entiéndame, es más importante el reino que la misma iglesia local. Otra vez, es más importante el reino de los cielos que la misma iglesia local. Usted puede participar en una iglesia local, usted podría ser parte de un equipo de una iglesia local, pero eso no le asegura a usted que haga parte del reino. Otra vez, primero, es más importante el reino que una iglesia local, porque usted puede hacer parte de una iglesia local, pero no pertenecer al reino. Hay un montón de gente en esta ciudad que hacen parte de equipos de iglesias locales, pero esas iglesias no hacen parte del reino. Sí. Pero es imposible que usted no tenga el reino si no pertenece a la iglesia. ¿Me escuchó? Es imposible que usted no tenga el reino, que usted no haga parte del reino si usted no hace parte también de la iglesia. A ver, pastor, explíqueme otra vez. Porque el Señor Jesús sabía que había gente que se iba a hacer la enviada sin autoridad y sin revelación. Y gente que se amontone alrededor para seguir a hombres son las que hay. Usted puede sentir que es parte de la iglesia, pero eso no le asegura ser parte del reino de los cielos. Una iglesia donde el mensaje es un mensaje cómodo. Aleluya. Si llueve, qué afán de irnos. Una iglesia donde el mensaje es cómodo y es un mensaje en función del hombre. Pero cuando la iglesia, amado hermano, cuando la iglesia se enfoca en Cristo y hace que el hombre pase por encima de su propia comodidad para seguir a Cristo, es una iglesia de reino. No se trata de multitudes, y le aseguro que en esa iglesia veremos multitudes. Se trata de Él, que Él sea el primero, no que los hombres sean primeros.
Dentro de nuestro equipo tengo profetas, tengo apóstoles, tengo pastores, maestros. Y si algo yo he pedido al equipo es que no permitan que la gente les sobe el hombro. Ay, profeta, profeta. Por favor, porque aquí no estamos en función de los hombres. Usted puede ver al más o a la más ungida en esta iglesia con el ministerio más tremendo que pueda tener, pero aquí el importante es Él. Una iglesia cómoda al gusto de los hombres o una iglesia a la medida de Dios que revele a Cristo. Escúcheme, cuando el pueblo de Israel fue a salir en Pascua de Egipto, ¿cuál fue la orden? Coman del cordero y salgan rápido. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Coman del cordero y salgan rápido. ¿Cuál es la clave de una iglesia que edifica? Es una iglesia que manifiesta a Cristo y que a la gente le hace comer la revelación de quién es Cristo. En esta Pascua, desde que comenzó hace este domingo pasado y lo que llevamos ahora, nos hemos dedicado, amado hermano, a darle de comer a los que han estado viniendo muy juiciosos, gloria a Dios por ustedes, a comer de Cristo, a comer de Cristo, a comer del Cordero, a comer del Cordero, a recibir del Cordero. Alguien dígame amén. ¿Para qué? Para que de tanto comer del Cordero empecemos a parecernos a Él y tengamos la genética del Cordero, la genética de Cristo. Necesitamos ser a la imagen del Hijo de Dios, porque eso dice Efesios 4. Todos los ministerios son ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. A eso deben apuntar, a que Cristo se ha formado en nosotros. Mire, todos los 5 ministerios tienen que estar unidos en función de eso. ¿A qué le tiene que apuntar el maestro? A que la gente conozca a Cristo. ¿A qué le tiene que apuntar el evangelista? A que la gente conozca a Cristo. ¿A qué le debe apuntar el maestro, el pastor, el apóstol? ¿A qué? A que la gente conozca a Cristo. Siguiente principio. ¿Cuál vamos? Principio de gobierno y de responsabilidad. Primera Samuel 17:34. Santo. David respondió a Saúl: tú eres pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él, lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo lo echaba de la mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, fuese siervo, tu siervo, lo mataba. Y este filisteo incircunciso que será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Mire, cuando Dios nos pone sobre algo, nosotros debemos tener la responsabilidad de lo que nos entrega. Dios a usted le dio un llamado, una asignación ministerial. Si es así, dígame amén. Sea responsable con su llamado. Otra vez, sea responsable con su llamado. Cuando Jesús recibió su llamado, su asignación, lo soltó hasta cuando cumplió su llamado y fue hasta la cruz y murió. Amén. Mire, la falta de responsabilidad es algo que nosotros los seres humanos tenemos desde el inicio de la creación. ¿Qué dice Adán cuando se metió en problemas? La mujer que me diste. Ella. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque tenemos el bendito problema de culpar a otros o de culpar a las circunstancias. ¿Por qué no fuiste a donde te envié? Señor, es que preciso sucedió que, y es que lo que pasa es que, no, y además, Señor, si tú supieras. ¿Qué dijo el Señor? Ve. ¿Por qué no voy? Porque culpo a otros. El no hacer lo que Dios me ha enviado a hacer es desobediencia. Dios no puede tratar a alguien que no se hace responsable de lo que se le asigna. A ver, cada persona debe ser responsable de las palabras que dice y a quién se las dice. Mateo 12:37, porque tus palabras serán justificadas
y por tus palabras serás condenado. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Yo le hablo al equipo principal, hermanos, y le hablo a todo aquel que sienta que Dios le está hablando para decirle algo a alguien. Si usted va a decir una palabra de parte del Señor, asegúrese que venga de parte de Dios. Si siente que como que tiene que soltarla porque es que Dios me dijo que tengo que soltarla, asegúrese que viene de parte de Dios. Si esa persona tiene un líder, no vaya a la persona, vaya al líder. Usted ahí se va a asegurar que lo que usted recibió para alguien que no es suyo o de su red, usted se lo entregue a la persona que cuida a aquella ovejita. Dios me dijo, yo siento que Dios me dijo esto, tenga. ¿Y qué hace la persona que recibe la palabra? Él tiene que pensarla y tiene que decir qué hacer con ella. Porque si es de Dios y no la suelta, o problema en el que se mete. Tener el principio del gobierno, mi amado hermano, y el principio de la responsabilidad hace que usted y yo entendamos que necesitamos ser cuidadosos con las cosas que decimos. Mire, entienda, las palabras mueven el mundo espiritual. ¿Usted lo entiende? ¿O no? Dios necesita profetas que se hagan responsables de lo que dicen. Dios necesita apóstoles que se hagan responsables de hacia dónde direccionan la iglesia. Dios necesita pastores que se hagan responsables del cuidado que dan o cuando no lo dan. Dios necesita maestros que sean responsables de lo que enseñan, evangelistas que sean responsables de lo que imparten. Si usted no está seguro, amado hermano, busque consejo. Primera de Samuel 15:22, Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los corderos, de los carneros. Mire, hay gente que es buena para hacer sacrificios, pero malos para obedecer. Hay gente que le gusta hacer sacrificios porque siente que está siendo útil, pero a la hora de obedecer no. Mire, no le pida a Dios algo que cuando Dios le entregue usted no lo pueda administrar. Señor, úsame. Entienda, las veces que usted ha cantado úsame, Señor, usted está soltando una palabra y Dios le dice: bueno, con mucho gusto te voy a dar. Y cuando Dios le entrega, usted empieza a soñar y a soñar y a soñar. Pero si tú me dijiste que te usara. ¿En cuál principio vamos? Quinto. Deben un segundo porque creo que lo transcribí. Quinto, dedicación. Y este es el último. Vamos a dejarlo ahí. Gálatas 6:3. Porque el que se cree hacer algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de que gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Porque cada uno lleva su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe a todos, cosa buena de lo que instruye. Este es complejo, pero hay que enseñarlo. Nadie puede ser excelente en algo si no se dedica a hacerlo. Esto que voy a decir lo voy a decir exclusivamente a gente que quiere servir de tiempo completo al ministerio. Yo no le voy a hablar a gente que viene y le gustan las cosas de Dios, pero no está dispuesta a pagar un precio para dejar todo a un lado por servirle al Señor. Esto es exclusivamente para gente que en estos momentos está luchando en su corazón
porque sabe que Dios le está exigiendo más tiempo. Aquí hay gente que trabaja, que tiene familia, que tiene hijos, pero siente que Dios lo jala muy fuerte y que quiere servir al Señor de verdad y que quiere que su tiempo sea cada vez más para el Señor. A esos quiero hablarles en esta noche para finalizar. Muchas de estas personas, amado hermano, han experimentado de una manera muy, pero muy fuerte su llamado. Es gente que quiere avanzar en ese llamado. Es gente que siente que Dios lo está llamando para ser profeta. Es gente que siente que Dios lo está llamando para ser profeta, apóstol, pastor, maestro. Y dice, yo me quiero dedicar a servir al Señor. Primera de Corintios 3:8. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Escúcheme esto. Mientras usted esté más informado de lo que está haciendo, amado hermano, usted va a poder sobresalir más en lo que ha sido llamado. Es muy difícil que aquel que quiera ser llamado cada vez más fuerte en eso que está siendo llamado, pero no está dispuesto a ceder o a entregar lo que tiene, es difícil que esa persona pueda ser excelente en lo que está haciendo. Entienda algo, todos los que somos llamados, en principio tenemos un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Porque tenemos en la iglesia un llamado que nos mueve muy fuerte y nos gusta y nos atrae las cosas del Señor. Hermano, se acaba el culto, se acaba la alabanza, los servidores están terminando y él sigue ahí sentado y sigue hablando con todo el mundo y no se quiere ir. Entonces empiezan los de sonido, bueno, apaguen el sonido, apaguen las luces, nos vamos, y el hermanito ahí, bueno, nos vemos mañana. Y al día siguiente está desde las 4 de la tarde, buenas, ¿a qué hora es que es el culto? Que hay que ir a hacer algo para el Señor, yo voy, porque siente el llamado. Si usted es uno de esos, entiéndame que usted tiene en la iglesia su corazón y en el mundo su compromiso. ¿Alguien me entiende lo que digo? Mire, no tenga carga con eso, pero decida. Porque cada vez va a ser más fuerte el llamado del Señor. Y si tiene que servir a Dios con mucho esfuerzo, hágalo. Amén. Que va a llegar un día en que usted tenga que tomar la decisión. Va a llegar un día en el que el Señor le diga, ya, hasta aquí fue, te llamo. Y entonces, cuando usted sienta que llegó la hora de soltar su compromiso con el mundo, no pecado, yo no estoy hablando de pecado, estoy hablando de compromisos que usted tenga en el mundo, usted soltará eso y dirá, quiero dedicar mi vida 100% al servicio del Señor. Pero si usted no empieza, y esta parte es importante, si usted no empieza, ¿cuándo va a comenzar? Aunque algunos sirvan al Señor y tengan compromisos con el mundo, en algún momento de su caminar, ellos van a encontrarse en una disyuntiva. ¿Saben qué es una disyuntiva, no? Dos caminos. O se van a encontrar en una encrucijada, que es muchos caminos. En algún momento, amado hermano, usted va a tener que encontrarse con eso. Le hablo exclusivamente a aquellos que sienten el llamado del Señor. ¿Usted podría hacer ambas cosas, servir al mundo y servir al Señor? Podría hacerlo. No es fácil, pero podría hacerlo. ¿Requiere exigencia? Sí, mucha, pero podría hacerlo. Cuanto más cuando soy esposo y tengo mi esposa y mis hijos, pero yo siento fuerte el llamado de Dios. Pero tengo que trabajar para darle comer a los míos. Escúcheme, servir a Dios, amado hermano, y tener compromisos en el mundo no va a ser fácil, pero en algún momento usted va a tener que tomar la decisión. Mire, en el mundo la gente sobresale y se vuelve exitosa si se
dedica a eso. Un músico es muy buen músico cuando pasa por lo menos mínimo todos los días 3 o 4 o 5 horas estudiando el instrumento musical. Por lo menos. La pregunta es, ¿usted entiende lo que significa esto? Comprenda, la disciplina para los deportistas, para ser buenos deportistas, va a requerir que el deportista esté 100% dedicado al deporte. Cuando usted le dedique totalmente su tiempo al Señor, el Señor lo va a tomar y lo va a meter a las profundidades de sus secretos. Hay una cosa que pasa aquí en este lugar y es interesante y es muy bonita, y es que aquí, en un culto como el de hoy o como los que hemos tenido en esta semana, soltamos palabras de profundidad espiritual. Si usted supiera lo que significa tener conocimiento de la verdad y la carga y el peso de la responsabilidad que implica llevarse eso para su corazón y para su casa. Recuerda que al comienzo le dije, hace mucho rato de esta Pascua, le dije que nosotros somos pesados en justicia. Escúcheme, el Espíritu Santo está pesando en esta noche a cada uno de los que estamos aquí, porque ya más de uno de los que estamos aquí sabe quién es el Cristo de la eternidad. ¿Qué va a hacer con eso? Más de uno de los que estamos aquí entendemos cómo movernos, así sea inicialmente, en los tiempos. Estoy caminando en mi Cronos y de pronto siento que el Kairos se me está abriendo. Señor, estoy a punto de ver un cumplimiento, un pleroma de tu palabra, Señor, que descienda sobre mí, y con ella viene un dabar de parte de Dios que va a provocar un cambio sobre mí. Esos que hacen esto y que se mueven en eso tienen un compromiso muy alto, porque usted va por el centro comercial lleno de gente y de pronto Dios le abre los cielos a usted. ¿Qué quieres, Señor? Dime, ¿qué quieres? Usted no se mueva hasta que Dios no le diga. Mira a la derecha. Ok, Señor. ¿A quién ves? Al vigilante. No me digas que tengo que robarme algo. No es eso. Torpe, pon cuidado. Sí, Señor. Quiero que vayas y le prediques. ¿Qué le digo, Señor? Primero entiende, los cielos se le van a abrir a él. Ok. Señor, dame un dabar. Señor, dame un dabar. Dios no le va a decir, ¿qué? No, sí, ok, te voy a dar un dabar. El dabar es este. Él fue abusado cuando tenía 8 años. Ay, no, Señor. Ok, Señor, listo, está bien. Entonces, hermano, que el Señor le manda a decir que como usted fue abusado. Ok, Señor, está bien. Ya entendí. ¿Qué tengo que hacer? Y usted empieza a temblar, porque usted nunca le ha predicado a nadie. ¿Qué tengo que hacer? Dile, así dice el Señor. Y usted se va. Y los cielos van abiertos con usted. Y la persona se queda mirándolo. Coge el chopo por si las moscas. O sea, la pistola, el vigilante. ¿A qué viene? Y usted lo mira con ojos proféticos, ¿no? Y se le acerca. Le dice, ¿le puedo decir algo? Y el vigilante aún no está conectado en el espíritu, pero tiene una necesidad. Y le dice, sí. Usted no me va a creer. Usted no me va a creer. Pero es que Dios me acaba de hablar. O sea, si usted va así, perdió. Porque aquel que es enviado va seguro de lo que le envió. Tiene autoridad y gobierno. El Señor me dijo que le dijera algo. Y usted empieza pa. Si lo que usted dijo era de Dios, usted verá a esa persona tirada en el piso llorando, arrepentida, pidiendo a Cristo en su corazón y diciéndole, yo quiero lo que usted tiene. Si no, le va a decir, ay, no, otro evangélico, ay, no. Y usted va a quedar avergonzado.
¿Me escuchó lo que le dije? No se haga el llamado si no lo es. Entonces llega alguien a la iglesia, buenas. ¿Aquí en qué creen ustedes? ¿Ustedes creen en la Trinidad? ¿Cómo le explico? O sea, sí. Sí, pero sí. O sea, ¿cómo le explico? O sea, déjenme le explico. O sea, vea el video de mi pastor, ¿sí? No, hermano, perdió. ¿Usted cree? Sí, claro, yo creo en un Dios trino. Yo creo en un Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Ah, bueno, aquí me quedo. Bienvenido, gloria a Dios. Pero no es usted. No es el profeta que se paró. Oh, aleluya, racataca. Uy, siento de Dios. Por aquí es, por aquí es. No, hermano. Porque eso no pasa de ser show. Y usted necesita ser entendido. Escúcheme, lo que aquí hacemos es porque el Señor nos pidió que lo hiciéramos. Póngase en pie, por favor. Un servidor que me ayude, por favor. Si usted tiene claro su llamado, si este tiempo que ha estado recibiendo entiende a qué lo llamó el Señor, si lo entiende, escúcheme la instrucción. Si usted entiende a qué le llamó el Señor y sabe por qué lo llamó el Señor, dele gracias a Dios porque usted dice, comprendo mi llamado. Pero si usted está aquí y usted no entiende cuál es su llamado, pero sabe que Dios lo está llamando, yo no sé, la verdad, yo siento algo tan bonito cuando vengo a la iglesia, yo me conecto con lo que Dios me está hablando, pero yo no tengo ni idea. Si usted no lo tiene claro, para los que no lo tienen claro, pero que siente que Dios lo está llamando para algo distinto, a esos, por favor, vengan. Vengan. Yo no entiendo qué está pasando conmigo. Yo siento que Dios me está llamando, pero no sé qué es. Tome el piano. Tome la batería. Yo no sé cuál es mi llamado, yo no sé qué es. Yo no sé qué está pasando conmigo, pero yo quiero que Dios haga algo en mí. ¿Se imagina que a mí Dios me llamara de esta edad? Usted no está aquí obligado, usted está aquí porque quiere. Solo por un momento levante sus manos. Vamos, levante sus manos. A los que ya son llamados, amén. Dios es bueno. Usted es llamado, usted lo sabe. Pero los que no son llamados y los que no tienen claro su llamado, pero sienten que Dios les está hablando en algo, vamos, ore por un momento.
esta noche presentar a cada uno de los que está aquí puesto en pie, Señor, y pedirte, mi Dios, que a cada uno de ellos, Señor, tú les hables. Ellos están sintiéndose atraídos por tu presencia, pero no saben qué es exactamente. Ellos se sienten atraídos por tu espíritu y saben que tú los llamaste. Ellos quieren hacer cambios en su vida, pero no saben qué cambios son. Si usted se puso en pie en esta tarde y vino hasta acá, y usted siente que Dios lo está llamando, vamos, hable con el Señor. Dígale: Señor, necesito que me hables y me digas qué quieres conmigo y a qué me llamaste. ¿Para qué me llamaste, Señor? ¿Por qué me estás buscando y por qué me estás atrayendo hacia tu presencia? ¿Qué plan tienes conmigo, Señor? ¿Qué deseas conmigo, Señor? Vamos, disponga su corazón en esta noche. Usted que le dice al Señor que necesito que me hable, disponga su corazón y dígale al Espíritu Santo: hoy abro mi corazón para que me hables, para que cambies mi vida, para que me direcciones, para que me lleves a luz, para que traigas vida sobre mí. Amado Espíritu Santo, así como tú ungiste a Jesús y lo enviaste para hacer cosas específicas, yo pido en esta noche, Señor, que tú unjas a tus hijos y que los envíes a cosas específicas, que los llames a cosas específicas. Vamos, te pido, dile: Señor, te pido, háblame. Háblame, Señor, muéstrame. Muéstrame, Señor, qué quieres conmigo. Tu reino de poder está aquí. Trae gozo, paz y salvación. Tu reino de poder está aquí. Trae gozo, paz y salvación. Tu reino de poder está aquí. Trae gozo, paz y salvación. Tu reino de poder está aquí. Trae gozo, paz y Vienen 40 días en donde esta casa va a recibir manifestaciones del reino. Dice el Señor: sígueme, toma tu cruz y sígueme, porque te esperan tesoros del cielo. No solamente en el cielo, tesoros del cielo, aquí en la tierra, 100 veces más de lo que estés entregando. Se va a marcar un antes y un después. Prepárense, porque el reino se va a manifestar a través de ustedes, y el mismo Espíritu que enseñó a los discípulos va a venir a enseñarles a cada uno de ustedes acerca de las verdades del reino.